Hay tres entes importantes del que les queremos hablar, pues muy bien dicen que un artista está apegado a la realidad de su entorno. Por eso con nuestras voces y estas imágenes queremos mostrarles esa realidad que en muchos aspectos influyeron en la forma de escribir y actuar de Jorge Isaacs, León de Greiff y Germán Castro Caicedo. Primero empecemos desde un punto radical, como lo es el contexto político, para entender más a fondo sus obras literarias, ya que es innegable que en todo momento artístico corresponde a un histórico, pues ya sea un pintor, un arquitecto, un escritor, en este caso consciente o inconscientemente, siempre deja plasmada en su labor su visión del mundo, y muy probablemente la que tiene la sociedad en que vive. Colombia contemporánea. Breves antecedentes desde 1830 hasta 1900. En el año de 1830 muere Simón Bolívar. El resto del siglo, la vida del país, transcurre en una sucesión de enfrentamientos entre bolivarianos y santanderistas, artesanos y librecambistas, conservadores y liberales, federalistas y centralistas, terratenientes, esclavos y aparceros, clericales y radicales, que dan lugar a un rosario de conflictos civiles. Hubo entre ellos un choque y otro, varias constituciones y cambios de nombre y de rumbo de la República. En 1851, el Congreso decretó la abolición definitiva de la esclavitud. El desorden institucional, la quiebra de la hacienda pública, las rivalidades entre caudillos, encontraron al fin un dique en la Constitución de 1886, que canceló el federalismo definitivamente y fortaleció el poder centralista. Se dio el movimiento de la regeneración, pero las garantías democráticas quedaron suspendidas y la persecución contra los radicales llevó a una última contienda finisecular, denominada Guerra de los Mil Días, en mitad de la cual se inicia el siglo XX. Colombia contemporánea desde 1900 hasta 1950. Apenas empezaba la reconstrucción cuando Colombia sufre el más profundo trauma de su historia, la separación de Panamá en 1903, instigada por los intereses de los Estados Unidos en el canal. Los siguientes 30 años marcan un lento proceso de integración territorial y de delimitación fronteriza. Al culminar la hegemonía conservadora, los liberales, con ánimo de modernizar los criterios de desarrollo, introducen reformas al sistema laboral, al régimen de propiedad de la tierra y a otros aspectos como la educación. Renuevan el impulso a la industrialización, impuesta por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. También fomenta la agricultura, que dio lugar a un grave choque entre trabajadores de las plantaciones y el ejército en 1928, con lo cual surge a la historia el movimiento sindical. El regreso de los conservadores al poder en 1946, en medio de fuertes tensiones políticas, agudiza viejos enfrentamientos. Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal de amplio arraigo popular, es asesinado en 1948. Hubo grandes motines urbanos y se desató el periodo de la violencia. En la década de los 50 se incrementó la migración a las ciudades debido a la intensificación de los conflictos partidistas, liberales, conservadores, que se disputaban el poder. Aparecieron los grupos guerrilleros en zonas montañosas y apartadas, en zonas campesinas pobladas y en los llanos orientales. Debido a la presión que ejercían estos grupos desestabilizadores, se estableció entonces una dictadura militar con el fin de hacer posible el control en las zonas de conflicto. El gobierno militar obtuvo un acuerdo parcial en las luchas campesinas, pero las restricciones a la prensa y a la actividad de los partidos llevaron a liberales y conservadores a unirse para derrocarlo, surgiendo así el Acuerdo del Frente Nacional. Cobró carácter constitucional de gobiernos compartidos y alternados a partir de 1958, y duró con variaciones más de lo previsto, sin lograr erradicar las guerrillas, que resurgieron con otro carácter de ideas, desviándose así de la ley.
Colombia contemporánea, desde el año 1960 hasta el año 2000. A partir de 1960, la influencia comunista dio un carácter diferente al conflicto. Miles de familias abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas, en donde muchas se establecieron como grupos armados. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, surge en 1965 y el EPL, Ejército de Liberación Popular, en 1967. Y finalmente, en 1973, hace su primera aparición el M-19. En 1974, finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. En este periodo, el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. En el periodo presidencial de 1982 a 1986, se llevan a cabo las primeras negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Estas dan los primeros resultados, con la desmovilización del M-19 y el EPL durante la administración de Virgilio Barco en 1986 y 1990. Ante la necesidad de reformar la Constitución de 1886, un grupo de estudiantes universitarios realizó un plebiscito en 1990. Este fue aprobado y se dispuso la conformación democrática de la Asamblea Constituyente, integrada por diferentes fuerzas: estudiantes, indígenas, guerrilleros reinsertados, liberales, conservadores, etc. De la Asamblea Constituyente surge la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual la participación ciudadana, el respeto por los derechos fundamentales y la consolidación de la tradición democrática de Colombia ganaron espacios. En los últimos años, Colombia se muestra como un país notablemente integrado, diversificado e inteligente en el manejo de sus recursos, con admirable capacidad para superar las crisis, pero todavía distante de resolverlas. Prosiguen enfrentamientos entre militares y guerrillas en ciertas regiones, sin demasiado riesgo a la población civil. También se adelantó una lucha contra los narcotraficantes, en la que han muerto centenares de personas a causa de esto. En el desarrollo de la literatura colombiana se nota una estrecha relación con los hechos históricos más sobresalientes y los mismos protagonistas de la historia como escritores. Narrativa colombiana desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. En primer lugar está el romanticismo, que se evidenció en la literatura colombiana después del periodo de la independencia, tomando características del movimiento romántico europeo. En Colombia, este movimiento se destacó por rememorar la época precolombina y la apacible vida colonial, lo que permitió una exposición de lo propio con tintes de realismo y descripciones costumbristas. En segundo lugar está el postromanticismo, que se caracterizó por presentar narraciones con descripciones minuciosas de hechos, lugares y costumbres, con fines didácticos, moralizantes y patrióticos. Narrativa colombiana desde el siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Hacia finales del siglo XIX, en concordancia con los vientos que se respiraban en Hispanoamérica, se produce una reacción en la novela colombiana contra el regionalismo y el naturalismo. El siglo XX significa para Colombia la consolidación internacional de su novelística y el desprendimiento del género de sus lastres románticos. Dos importantes premios a las letras colombianas abren y cierran esta etapa: el Premio Nobel para Gabriel García Márquez en 1982 y el Premio Cervantes para Álvaro Mutis, entregado en el 2002. La evolución de la literatura colombiana está íntimamente ligada al desarrollo histórico y al cambio de pensamiento de la población.